Ya hemos visto las distrofias retinianas, que algunas daban en los niños. Hemos visto retinoblastoma, que también era frecuente. No era frecuente en niños, pero era una condición de las poco frecuentes que se presentan en niños, y esta, que es la retinopatía de la prematuridad. Hasta hace algunos años era bastante frecuente encontrar niños con alteraciones en el segmento posterior que tenían que ver con alteraciones a nivel de prematuras, así lo que nacía antes del término, que nacían con bajo peso al nacer. Bajo peso, perdón. Sin embargo, pues digamos que la Organización Mundial de la Salud ha generado múltiples campañas y múltiples propuestas en las que han volcado todo el manejo desde enfermería, oftalmología, medicina general y los que hacen pues como parte del proceso de parto para evitar alteraciones a nivel de la retina por ser un niño prematuro. Cuando hablamos de retinopatía de la prematuridad, esta sería la definición. Y vamos a mirar si logran sacar la definición como el signo principal de un paciente prematuro, y es vitreoretinopatía proliferativa periférica. ¿Qué se imagina? Desprendimiento de retinas. Hay algo fraccionando la O sea, cuando pensamos en vitreoretinopatía proliferativa, estamos pensando en membranas, en formación de tejidos de vascular, por la sangre. Exacto, y relación directa entre el vitre y la retina, es decir, que con un comunicativo de desprendimiento de retina. Entonces, el tema que lo diferencia es que es periférica, es decir, que da después de las arcadas vasculares hacia afuera, pero todo depende del momento en el que el niño nazca o del grado de seriedad de la condición. Es multifactorial porque hasta hace unos años se pensaba solamente en estas causas. Edad gestacional, es decir, el niño nacerá prematuro antes de las 31 semanas. ¿Sí? La otra es bajo peso al nacer, cuando eran niños con pesos inferiores a 1500 gramos, tendrían más riesgo. Y la oxigenoterapia, es decir, que nacieran prematuros o que estuvieran sometidos a incubadora con terapia de oxígeno. Eso hacía que se generara más probabilidades de la formación de la retinopatía del prematuro. Actualmente, ¿qué se ha considerado? Mucha de la información que les voy a dar a ustedes es información actualizada por la Organización Mundial de la Salud. A quienes les interese, hay una página, es un aula virtual de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? Que es de salud en general, y hay múltiples cursos, hay cursos de hipertensión, de diabetes, y todos los certificados. Entonces, que si ustedes quieren hacer cursos así, que no son largos, que no son difíciles, les puede servir. Y dentro de estos hay información acá que se obtuvo de esos cursos de la Panamericana, pues si les interesa, ahorita les subo el link. Ok, entonces la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud definieron que hay unos factores de riesgo que a lo mejor no se habían pensado, pero que se han encontrado en los niños prematuros, ¿sí? O digamos que están asociados directamente con la retinopatía del prematuro. Dentro de ellos están entonces niños con anemia, hemorragia intraventricular, es decir, sangrado en los ventrículos, ductus persistente, que es como una unión, una conexión que persiste y que queda anómala en los vasos grandes, en las arterias grandes cercanas al corazón, síndrome de distrés respiratoria, es decir, alteraciones enfermedades respiratorias, sepsis, que serían infecciones sistémicas o generales, apnea, transfusiones sanguíneas frecuentes y nutrición parenteral prolongada. Es decir, que son niños que la mayoría de las veces han terminado en hospitalización recurrente, ¿sí? Y que la mayoría de ellos están sometidos o a nutrición o a oxigenoterapia, ¿sí? Entonces, con esto,
a nosotros nunca nos va a tocar, es decir, es difícil que encontremos que un optómetrico tenga acceso a la sala de neonatos y que pueda trabajar en ese proceso de detección temprana de la retinopatía de la prematuridad. Quienes están en sala de neonatos son enfermeros. Si detectan cualquiera de estas causas, de estos riesgos probables en los niños, pues llaman a oftalmólogo, quien hará verificaciones o revisiones prefrecuentes para detectar que si existe la retinopatía del prematuro o se trata o se hace seguimiento. Vamos a ver por aquí. ¿Cómo se genera la retinopatía del prematuro? Resulta que todos conocemos que en el desarrollo embrionario, cuando estaba esa cúpula óptica, que era la que se formaba inicialmente, o era el primer esbozo del globo ocular, al generarse la fisura ventral, que era la fisura inferior por donde ingresaba la arteria hialoidea, ¿sí? Esa arteria hialoidea iba a generar una nutrición inicial del cristalino, y era la que iba a beneficiar la formación del cristalino. Eso todo lo recordamos, ¿cierto? Después, finalizando ya la fase del desarrollo embrionario, la arteria hialoidea se reabsorbe, queda el cristalino solito, ya sigue su crecimiento solito, y al reabsorberse queda sobre la base de la retina, es decir, en toda la cabeza del nervio óptico, y de allí empieza a enviar ramitas y a bifurcarse formando las arcadas de la retina. Por eso es que lo que en nuestro desarrollo embrionario fue la arteria hialoidea, ahora es la arteria central de la retina. ¿Sí? Asimismo, vamos a explicar la patogenia de la retinopatía del prematuro. Entonces, un niño en las 14 semanas de gestación, si es decir, no ha nacido, apenas tendrá unos vasitos que están cercanos a la cabeza de la papila. Y a medida que va creciendo en ese proceso, en ese desarrollo embrionario, pues va ocurriendo la migración de los vasos, es decir, la angiogénesis, que es la formación de los vasos. Todos sabemos cómo se genera la angiogénesis. ¿Qué es lo que ocasiona la angiogénesis en nuestro cuerpo? La falta de oxígeno. ¿Sí? La falta de oxígeno. ¿Por qué en los niños ocurre la angiogénesis y es una condición normal? Pues porque están sometidos a factores en donde no hay casi presión atmosférica, es decir, el oxígeno es muy limitado y el acceso al oxígeno que tiene el niño es a través del cordón umbilical, ¿sí? No es más. Entonces, por encontrarse en un espacio hipóxico, el niño empieza a generar un factor que conocemos nosotros como factor de crecimiento endotelial, que en el adulto sabemos que el factor de crecimiento endotelial es patológico. Es decir, nosotros no deberíamos sintetizar factor de crecimiento endotelial porque los jugadores ya se desarrollaron, ¿sí? Pero en el caso del niño, el factor de crecimiento endotelial que él es capaz de sintetizarlo es el que favorece al desarrollo y el crecimiento y la migración del tejido vascular, pero es tejido vascular normal. Entonces, a medida que va migrando los vasos, la primera parte de la retina que se vasculariza será la retina nasal, ¿sí? Y la última porción que se vasculariza, incluso termina su vascularización completa después del nacimiento, es la retina temporal. Todos sabemos que la retina nasal es más pequeña, ¿sí? Que la papila está muy cercana, ocurriendo mayor parte de la retina nasal, y que la que está más expuesta es la retina temporal. Entonces, pues por eso es que primero se vasculariza la retina nasal y a la 40ª semana del desarrollo embrionario, pues termina la vascularización de la retina. Entonces aquí es donde tenemos la primera causa. Si un niño nace antes de tiempo, pues el factor de crecimiento endotelial se detendrá. ¿Sí? Vuelvo y repito. Lo que genera la angiogénesis en el niño en el desarrollo embrionario es el que está sometido a ambientes hipóxicos, es decir, poco acceso al oxígeno. Hace que se sintetice el factor de crecimiento endotelial, que es natural y que en los niños es normal y hace parte del proceso de la angiogénesis y
vasculogénesis, ¿sí? Pero si el niño sale antes de tiempo, es decir, no ha ocurrido toda la vascularización retiniana, sino que solamente ya ha llegado hasta un segmento, cuando sale y se encuentra con una atmósfera de 155 milímetros de presión atmosférica, ¿sí? Y además de eso, si lo someten a oxigenoterapia, pues ahí ya detiene su síntesis de factor de crecimiento endotelial y por tanto se detiene la formación de vasos. Es decir, que lo que ocurre en la retinopatía del prematuro es que se detiene la vascularización completa. ¿Sí? No solo está el factor de crecimiento endotelial, que es el que nosotros ya conocíamos y que sabemos que en el adulto es el causante de la angiogénesis o la neovascularización, sino que además de eso hay otro factor que aquí no está escrito, que es el factor de crecimiento insulinoide. Ese factor de crecimiento insulinoide me lo provee mi mamá en el vientre, ¿sí? Está en el líquido amniótico. Entonces son dos elementos, dos compuestos. Uno, bueno, esto ya lo hemos hablado, aquí están. Uno, que es el factor de crecimiento endotelial, que yo como individuo lo sintetizo en condiciones de hipoxia. Y el otro es el que me aporta la madre a través de la placenta del líquido amniótico, que se llama el factor de crecimiento insulínico. Entonces ahí sería el segundo elemento. Si estos dos compuestos, estos dos componentes, estos dos factores, son los que benefician a que tenga angiogénesis en el desarrollo embrionario, si yo nazco antes de tiempo, pues lo que va a ocurrir es que primero se detiene esta síntesis porque estoy sometiéndome a cambios altos de oxigenación. Y este segundo, pues porque ya no estoy en contacto con la placenta ni con el líquido amniótico, ¿sí? Entonces, ahí es donde viene la alternativa y la opción de cada niño. Y esto es como una suerte. Es decir, algunos niños nacen con la formación o la migración vascular detenida y de repente en esos controles periódicos que se le hacen vuelve, continúa la migración vascular porque vuelve y a través de esa zona de la retina que está hipóxica, él sigue sintetizando factor de crecimiento endotelial y sigue la formación de los nuevos vasos sin que sean patológicos, pero también existe la otra alternativa y es que sí continúa desarrollando factor de crecimiento endotelial, pero los vasos no ocurren con una angiogénesis natural, sino que sean patológicos y anormales. Eso es, no existe en este momento descrito qué es lo que hace que algunos niños prematuros desarrollen retinopatía del prematuro y otros no, porque no todos los niños prematuros tienen esa exposición. Sí, es una condición más de orden fortuito. ¿Listo? Aquí está, entonces nace prematuro, se incrementan las concentraciones de oxígeno y se baja el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento insulínico, ya no está expuesto a esto. ¿Sí? Cuando la retina queda hipóxica en una porción en donde no se forman los vasos, pues entonces en esa zona se considera que es una zona hipóxica y el niño tiene la posibilidad de sintetizar el factor de crecimiento endotelial, pero no el insulinoide. Ok, entonces ya sabemos qué es, que no hay formación de los vasos y que el niño nace con un segmento de la retina que la mayoría de veces es temporal, ¿sí? Nace sin vascularización. Entonces aquí está la primera cosa y es lo que tiene que ver con el método de cribado en oftalmología. ¿Han escuchado el término cribado? El método de cribado es como un protocolo o un conjunto regular que se maneja una vez identifica alguna patología en términos generales. Es decir, si por ejemplo un paciente es diabético, se diagnostica la diabetes y ya saben que dentro del método de cribado el paciente diabético tendrá que hacer controles de oftalmología cada año o cada 6 meses, dependiendo del caso y de la gravedad. En el caso del niño, del prematuro, una vez el niño nace prematuro, se hacen controles cada semana. Y cada semana el oftalmólogo va a revisar retina periférica. Si identifica que el niño
tiene algún indicio de una retinopatía del prematuro, inicia el protocolo o el método de cribado. Y el método de cribado es que incrementa la frecuencia de controles y está haciendo seguimiento del grado o de la magnitud o de la gravedad de la retinopatía del prematuro y empieza a indicar tratamiento. Entonces digamos que el método de cribado es para evitar que la patología continúe como en evolución o para mirar cómo se puede manejar. Entonces dentro del método de cribado lo que hacen es determinar unas zonas en donde ha sido vascularizada la retina, ¿sí? Entendiendo que estamos hablando en función y alrededor del área papilar, que es de donde salen los vasos, es decir, que los vasos empiezan a migrar de manera simétrica, solo que pues por la posición de la papila se vasculariza primero la nasal que la temporal. Entonces, cuando hablan de zona 1, que es la más riesgosa, se están hablando que está centrado en la papila en un radio el doble de la distancia papila-mácula, es decir, se alcanza a conservar, se alcanza a vascularizar hasta el área macular, pero eso es una zona muy limitada de vascularización. ¿Esto a quiénes le ocurre? A quienes son prematuros con varios factores de riesgo. Es decir, que su crecimiento vascular alcanzó a comprometer la mitad del área nasal y menos de un cuarto del área temporal. En la zona 2, es decir, ya alcanzó la completa vascularización de la retina nasal, pero en la retina temporal alcanzará, en la retina nasal hasta la hora cerrada, es decir, ya vascularizada completa, pero la retina temporal queda parcialmente vascularizada. Y por último, que es el ideal, sería la zona 3, que es completa vascularización de la retina nasal y la retina temporal, que esa zona en teoría, incluso después del nacimiento, nosotros podríamos tener todavía una deficiencia en la vascularización, es decir, la vasculogénesis completa se da después del nacimiento. ¿Qué tan grave puede ser la formación de tejido neovascular hasta este nivel, hasta la zona 1? Pues entre más cerca del área macular, menor compromiso, peor compromiso visual, ¿sí? Porque está muy cercano al área macular. Entonces, ¿qué hace el oftalmólogo? Pues hace controles e identifica hasta dónde alcanzó a crecer el tejido vascular en el desarrollo renal. Y lo clasifica y lo declara zona 1, zona 2 o zona 3. Después de eso, él sigue haciendo seguimiento y detectando si el niño tomó el camino o de formación de tejido vascular normal, o sea, angiogénesis normal, o formación de tejido neovascular. ¿Cómo ustedes identifican el tejido neovascular del vascular normal? Por la tortuosidad, en la geografía filtra. Que hay una delimitación, habría una delimitación de zonas glucóxicas. Eso es lo que hace el oftalmólogo, verificar. Eso es lo que ustedes están observando, que haya tortuosidad, ¿sí? Entre otras, ya habíamos hablado en algún momento que cuando los vasos están dilatados y tortuosos significa que hay actividad, es decir, que los vasos están respondiendo. Entonces, eso es uno de los elementos que va a revisar el oftalmólogo. Ahí está el método de cribado. Entonces todos los niños recién nacidos, no importa que sean prematuros o no, están sometidos a un factor de riesgo. Y más, no, o sea, es decir, antes se pensaba que era solo la retinopatía de la prematuridad, solo estaba asociada a la prematuridad, pero resulta que ahora le incluyeron más factores y puede que el niño no sea prematuro, es decir, no haya nacido prematuro, pero que el estar con cualquiera de los factores de riesgo que les comenté anteriormente, ductus, alimentación parenteral, todo eso ya lo expone a esa situación, ¿sí? Entonces todo recién nacido que tenga cualquier factor de riesgo de los que le acabo de comentar ingresa en el método de cribado, que es entre la cuarta y quinta semana de nacido revisan si hay presencia de retinopatía del prematuro. Si encuentran que el niño está normal, van a seguir haciendo igual. Si encuentran cualquiera de las dos condiciones, van a seguir haciendo controles cada 3 semanas o incluso antes, de que depende de cómo se vea la evolución. Es decir, si asociado a la retinopatía del prematuro encuentran dilatación vascular y tortuosidad, incrementarán la frecuencia de valoración porque están detectando que hay actividad, ¿sí? Y
vez se detecta que el niño tiene retinopatía del prematuro, es decir, que se identifica que hay vasos anómalos, se hace control cada semana y se evalúan signos de regresión o de progresión. Como les contaba ahorita, existen las dos posibilidades. El niño nace, tiene indicios de retinopatía del prematuro, pero su cuerpo, su organismo decide sintetizar factor de crecimiento endotelial de manera natural y continuar con el proceso de angiogénesis normal, o igual, por la hipoxia que se genera en la retina que nació sin vascularización, se sintetiza factor de crecimiento endotelial, pero se forma tejido neovascular. ¿Eso es claro lo que estoy diciendo? Y aquí es donde vienen la clasificación o digamos que el grado de retinopatía del prematuro. Y es muy fácil, pongan atención. Entonces, en el estadio 1, es decir, una retinopatía del prematuro benigna, puede solamente notarse una línea de demarcación. Esa línea de demarcación, ¿qué va a hacer? Marcar el límite entre la retina vascularizada y la retina hipóxica, ¿sí? Digamos que ahí, si el oftalmólogo detecta esa grado 1, como la línea de demarcación es plana y solo está marcando zona vascularizada, de la zona vascular se controla cada 3 semanas, ¿sí? O cada 2 semanas. Se controla para ver si en 2 semanas o en 3 semanas empieza a haber regresión, es decir, se empieza a vascularizar de manera natural la zona que nació inicialmente a vascular. Pero puede ocurrir el estadio 2, que ya no es una línea de demarcación, es decir, no hay una línea que identifique zona vascular y avascular, sino que ya no es plana, sino que es prominente, como una especie de cresta, por eso se llama cresta monticular. Hasta ahí todavía sigue siendo benigno, es decir, hasta ahí todavía puede haber formación de tejido vascular normal, es decir, angiogénesis normal. El complicado es cuando inicia estadio 3. En el estadio 3 ya hay crecimiento de tejido vascular hacia el espacio vítreo. Ahí es donde ya la empezamos a llamar vitreoretinopatía del prematuro. ¿Por qué? Porque ya hay migración hacia el vítreo, es decir, ya estamos comprometiendo vítreo y retina, y allí es donde se incrementan las probabilidades de desprendimiento de retina fraccional, que es lo que estaba comentando. Aquí ya, si el oftalmólogo detecta que hay un estadio 3, se indica entonces tratamiento, el tratamiento que ustedes conocen. Si hay vitreoretinopatía del prematuro, en donde hay migración de información del tejido neovascular que ya está migrando hacia el vítreo, ¿cuál es el tratamiento que ustedes conocen? Vitrectomía, cuando hay membranas muy significativas del vítreo, es verdad, pero terapia antiangiogénica es una, ¿y cuál es la otra? Láser, fotocoagulación láser. Entonces, el oftalmólogo determina si con ese tejido vascular hacia el espacio vítreo ya está dando indicios de que no va a haber una angiogénesis normal, que esto va a ser patológico, por tanto lo que va a hacer inicialmente es láser. ¿Qué va a hacer con láser? Sellar toda la retina que quedó avascular. ¿Cuál es el propósito? Que no genere síntesis del factor de crecimiento endotelial, es decir, usted, mi hijita, ya no se vasculariza, la freno, la detengo, la limito, es decir, la termino de eliminar como un elemento que se genere síntesis del factor de crecimiento endotelial. Y ya están los últimos 2 estadios, que son los más graves, ¿sí? En el estadio 4 habrá ya un desprendimiento de retina, será un desprendimiento de retina traccional. Y es solo traccional, ¿por qué? Pues porque inició la patología como una vitreoretinopatía proliferativa, es decir, membranas entre vitro y retina que generan tracción, ¿sí? Entonces el desprendimiento de retina se clasifica en 2 estadios. El estadio A, cuando la mácula todavía se conserva respetada, o sea, hay posibilidades de conservar la visión en el niño, y estadio 4B, cuando la mácula también está comprometida, el desprendimiento macular. ¿Sí? Por último, el desprendimiento de retina total, que es cuando el niño llega a su consulta con una leucopatía. ¿Qué es la fortuna de lo que está pasando ahora con todos los planes y protocolos que generó la OMS?
que como ya la mayoría de los niños nacen en hospitales o en ambientes hospitalarios, es más fácil detectar los factores de riesgo o declararlos y someterlos al método de cribado, por tanto la prevención de la retinopatía del prematuro es mayor. ¿Qué pasa en este momento, por ejemplo, en mi consulta? Que tengo ya personas de 17 años, 20 años, sí, 30 años, que no fueron sometidos a ese plan, pues porque en esa época no existía. Y porque incluso hace más años, pues el parto lo podía atender la tía, la mamá, las parteras, es decir, no había ese manejo intrahospitalario, ¿sí? Entonces el estar sometidos a, digamos, a la atención intrahospitalaria, atención del parto intrahospitalaria, pues ha beneficiado que se reduzcan los riesgos de retinopatía prematura. Es decir, que es muy posible que cuando ustedes se gradúen no les toque casa niños con retinopatía prematura, por esa situación, para la cual vale la pena conocer. Entonces ya saben que el manejo solo se da a partir del estadio 3. En estos dos estadios se puede controlar. ¿Qué puede ocurrir? Que quede que nazca, o sea, que haya formación de tejido vascular y se genere la angiogénesis y la retina quede normal, como cualquiera de nosotros. Pero también puede ocurrir que no sintetiza factor de crecimiento endotelial y se quede siempre la línea de demarcación, pero no pase nada más y no haya formación de tejido neovascular. Pero también puede ocurrir que evolucione y haya formación de tejido neovascular, y cuando ya se declara que está en el estadio 3, que es donde hay migración de tejido neovascular vítreo, ahí sí es cuando ya se maneja, ¿sí? Y el manejo es lo que ustedes dijeron: terapia con fotocoagulación láser y terapia antiangiogénica. ¿Listo? ¿Qué pasa si hay desprendimientos de retina? Pues ya el tratamiento será diferente. ¿Cuál es el tratamiento para los desprendimientos de retina? Retinopexia, implante de silicona, y les he contado también una que es de la banda de silicona. No, esas se las voy a contar porque es una de las más frecuentes. Entonces, esa retinopatía solo es con el desprendimiento y otros con la retinopatía también puede haber. Si estamos en este estadio no vamos a encontrar leucocoria, es decir, todavía podemos encontrar retinopatía, ¿sí? Es solamente cuando hay desprendimiento de retina. En ese caso, pues tocará hacer a través de ecografía. Ok, cualquiera de esos estadios, ya sea línea de demarcación, cresta monticular, retinopatía proliferativa o desprendimiento de retina, pueden estar acompañados con una enfermedad que puede ocurrir en cualquiera de esos estadios, ¿sí? Que se llama la enfermedad plus. ¿Qué es la enfermedad plus? ¿Qué notan ahí? Vasos tortuosos y vasos dilatados, que ya todos sabemos que cuando hay vaso tortuoso y dilatado hay actividad. Es decir, que cuando encuentran, por ejemplo, un paciente con una línea de demarcación, pero los vasos que están allí presentes están dilatados y tortuosos, a lo mejor el control no se hace cada 3 semanas, sino cada semana. ¿Por qué? Porque como hay dilatación vascular, se sabe que hay mucho riesgo de respuesta vascular y de formación de tejido neovascular, ¿sí? Entonces, si cualquiera de esos estadios hay enfermedad plus, que así se llama, enfermedad plus, ¿sí? Se hace control con más frecuencia. Aquí les muestro foticos, son foticos muy borrosas. ¿Por qué? Porque son muy en la periferia. Es decir, si usted sabe que tiene un paciente que es prematuro, no lo evalúe con el oftalmoscopio directo, porque el oftalmoscopio directo solo nos permite ver papila, arcadas vasculares y ya. Y esto está más allá de... Toca dilatarlos y ponerles el lente de 20 y hacer indentación periférica, ¿sí? Para poder reconocer. Entonces, por eso es que capturar las foticos es difícil. Pero miren que ahí se reconoce fácilmente la zona vascularizada de la zona avascular, y miren que viene una línea que lo delimita. Ahí está entonces la zona de demarcación, que se llama como línea de demarcación. En el estadio 2, miren que todavía parece la línea de demarcación, es decir, todavía está esa línea que delimita zona vascular de zona avascular, pero por ejemplo en la parte de abajo, miren que no solo es estadio 2, sino estadio 2 más enfermedad plus. Es decir, que en la primera foto está estadio 2, pero los vasos están tranquilitos,
mientras que en la imagen de abajo sigue siendo estadio 2, es decir, hay cresta monticular, pero hay enfermedad incluso, es decir, que hay alto riesgo de que este paciente se pase facilito al estadio 3, que es tejido neovascular. Aquí está el estadio 3 y es bien difícil reconocerlo porque, bueno, en este de acá hay enfermedad incluso, ¿cierto? Sigue estando la línea o la cresta monticular, pero el tema aquí es que en los bordes entre la cresta monticular y la zona vascularizada se empiezan a formar vasos como anudados, que son los tejido neovascular. Ahí es cuando ya se inicia la propuesta de tratamiento. Hay una situación y a veces lo que hacen es combinar terapia, es decir, si hay enfermedad plus y ya está en estadio 3, pueden hacer fotocoagulación y terapia antiangiogénica. ¿Sí? Ya saben que la terapia antiangiogénica, su principal función es actuar sobre la liberación o la síntesis de factor de crecimiento endotelial, que su efecto es lo que está generando también la dilatación vascular. El estadio 4 y 5, pues ya serán casos de experimento de retina. Miren que un niño con retinopatía del prematuro puede conservar su área macular íntegra y puede crear condición, es decir, puede crear con reducción del campo visual, ¿sí? Pero si nació en un estado en el que ya estaba sobre la zona 2, es decir, más área macular respetada, el niño puede tener una visión normal, pero también puede terminar con el experimento de retina, que ahí sí, dependiendo de la gravedad, si es con compromiso del área macular, pues el pronóstico visual es muy malo. Esa es la enfermedad. Diagnóstico diferencial, también ustedes lo saben, ya lo hemos visto. Cuando un niño ya viene con leucocoria, pues ya se sabe que habría que hacer ecografía para detectar cuál de las causas de la leucocoria es. Y vamos desde retinoblastoma, desprendimiento total de retina, catarata congénita, toxocariasis y las otras que se me están pasando. Okay. Eso también ya se lo saben, ya lo dijeron ustedes. Láser y terapia antiangiogénica. Y la que no les he contado es la banda de silicona. ¿Por qué se propone la banda de silicona como una terapéutica en el desprendimiento de retina en un paciente con una retinopatía del prematuro? Resulta que como estamos hablando de que la retina empieza, esta es la papila, esta es la cabeza del nervio óptico y la vascularización empieza a irradiarse, digamos, de manera simétrica, solo que pues porque la retina nasal es más estrecha que la temporal, pero igual hay migración simétrica. Si se detiene la formación de los vasos, queda como todo este halo en los 360 grados detrás de la hora serrata, quedan con desprendimiento de retina. Es decir, que se desprende la zona periférica. ¿Sí? Es decir, todo esto. Toda la periferia. Entonces, por eso es que se propuso las bandas de silicona, que es un cinturón que se pone. ¿Cuál es el propósito? Con la banda de silicona, acercar la esclera al desprendimiento de la retina. ¿Sí? Por acá creo que tengo un videito. Ahí está. Miren que se levanta la cápsula de Tenon, ahí estamos levantando un músculo extraocular, o sea, levantaron la cápsula de Tenon y por debajo de los músculos extraoculares van poniendo la banda de silicona. ¿Sí? Esa banda de silicona va a abrazar el globo ocular más o menos a la altura de donde está el desprendimiento de retina y finalmente ahí lo que están haciendo es aplicar lubricación para respetar la córnea. El ojo nunca lo abre, el ojo no se abre, es por fuera, sobre la cápsula de Tenon. Miren que al final unen los dos extremos de la banda de silicona, es un cinturón, y se aprieta, ahí está, se pone como una cerchita, en donde se unen los dos segmentos o los dos extremos de la silicona, y se aprieta como lo están viendo allí, apretan y apretan y apretan, hasta que haya generado la suficiente compresión y la suficiente proximidad a la red. Si ustedes revisan un ojo con una banda de silicona, parece un 8,
¿sí? Es decir, se ve el ojo adelante robusto, se ve donde se indenta por la banda de silicona y vuelve y se queda como un 8. ¿Sí? Profe, ¿no tiene contraindicaciones? Sí, tiene complicaciones. La primera es que el oftalmólogo puede apretar más de lo que se debe, ¿sí? Eso provoca pues un desplazamiento de las estructuras y un incremento de la longitud axial, porque si yo tengo un círculo pero la plano así, pues ¿qué va a pasar? Que queda como un huevo y va a quedar más amplio, por tanto van a haber miopías elevadas. Puede haber aumento de la presión intraocular, ¿sí? Puede haber de pronto algún daño del músculo, porque miren que las bandas quedan por debajo del músculo. ¿Sí vieron cómo se levantaba el músculo y metían la banda por detrás del músculo? Y la otra es que puede haber recidivo de desprendimiento de retina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una temperatura de más o menos 37 grados, ¿sí? Es decir, estamos generando calor y la silicona cede al calor. Es decir, que lo que se apretó en un principio, con el calor la banda de silicona se extiende, se dilata y ya no genera la compresión que generaba inicialmente. Entonces puede haber desprendimiento de retina. ¿Sí? Esas serían como las opciones, entre otras, pero las más frecuentes son esas, porque ya hay unas infecciones, probabilidades de infección y todo lo demás, pero las típicas de la banda de silicona son esas. No es tan frecuente ya hacer banda de silicona, ¿sí? Eso se llama cerclaje, así se llama el procedimiento cerclaje. Ya no es tan frecuente, pero pues se pueden encontrar en algún momento en su ejercicio profesional un paciente con banda de silicona. Y lo típico es que sean miopes, por lo mismo, porque el globo ocular como que se estira, se alarga por la compresión que se hace. Entonces, ¿qué es lo que sí nos interesa a nosotros mucho? Además de que ya llegar al proceso o a la fase de detección temprana, a nosotros no nos va a tocar, por lo que les estaba comentando ahorita, porque es muy difícil que un optómetra esté involucrado en la sala de neonatos, ¿cierto? Pero sí nos pueden llegar niños que hicieron retinopatía del prematuro o que son prematuros y que yo debo verificar que no hayan consecuencias o secuelas de eso. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Primero, niños miopes, incidencia, digamos la incidencia más alta es el astigmatismo, seguido de la hipermetropía y la miopía, es decir, que es muy probable que se encuentren niños ambliopes también. ¿Sí? Ok. Naturalmente, un individuo al nacer tiene una longitud axial entre 16 y 18 milímetros, es muy pequeño, por eso es que somos hipermétropes cuando nacemos, porque tenemos un ojo pequeño, ¿sí? Con una keratometría de más o menos 51 y 52 dioptrías. Esto se los digo para quienes vayan a adaptar lentes de contacto en niños, en recién nacidos o en niños muy pequeñitos, para que saquen la curvatura base, estimando más o menos que el valor de la keratometría en un niño está entre 51 y 52 dioptrías, es decir, muy curva. Cristalinos más, no tan ese aspecto de lentejita, sino que es más redondo, como un globito. Defectos de refracción naturales en los niños entre una hipermetropía de 2.50 y un astigmatismo hasta de 2 dioptrías. Es decir, si a usted le llega un niño de 2 años, si usted encuentra una refracción de más 2 y un astigmatismo de menos 2, déjelo quieto, no lo trate, porque eso hace parte del proceso de metropización, ¿sí? Y es natural encontrar estos defectos de refracción en los niños y no manejarlos, porque sabemos que es porque el ojito es pequeño y tiene córneas muy curvas y con valores estigmáticos normales. ¿Cuál es la característica en los niños prematuros? Aquí está. Córnea y cristalino mucho más curvos de lo que naturalmente tenemos al nacer, longitudes axiales muchísimo menores que las de 16 y 18 milímetros, y el proceso de metropización será más lento, es decir, que podrán persistir las hipermetropías y los astigmatismos incluso hasta después de los 5 años, ¿sí? Y si el niño tuvo ya tratamiento para la retinopatía del prematuro, como por ejemplo el cerclaje, que es la banda por desprendimiento de retina, se van a encontrar miopías superiores a las 6 dioptrías, es decir, miopías que pueden llegar a ser incluso patológicas, ¿sí? ¿Puede después de un tiempo el niño volver a ser tejido neovascular? Sí, si no fue tratado. Es decir, si al niño nunca le hicieron fotocoagulación y si quedó la línea de demarcación, puede esa zona
de hipoxia, generar síntesis del factor de crecimiento endotelial. Por eso es que hacen un seguimiento tan pequeño. ¿Listo? ¿Cómo la ven? ¿Cómo se sintieron con la referencia del cromatismo? Sí. Ok, la fortuna, vuelvo y repito, es que ya casi no se presenta. Ya casi no se presenta. ¿Se sienten cansaditos? Sí. ¿Sí? Cafecito. Profe, ¿es cierto que solamente se genera el desprendimiento de retina sobre el labio sobre retina? Sí, el desprendimiento de retina es por eso. Es decir, que el desprendimiento de retina es fraccional. Que aquí es donde quiero contarles un poquitico de desprendimiento de retina. ¿Sí? ¿Se quieren ir a estirar un momentito? Sí.